Hola a todos y bienvenidos una vez más al podcast de WIST. Este podcast en el que hablamos de todo, de ciencia, de tecnología y de un montón de cosas más. Hoy tenemos el agrado de presentarles a una invitada muy especial que viene desde Brasil, pero en realidad es colombiana. Entonces vamos a hablar de un tema súper importante en la industria más bien de la biología, biotecnología, tal vez química también. Bueno, esto de lo que vamos a hablar hoy cubre un montón de áreas, ¿sí? Queremos darles la bienvenida. Andre, bienvenida. Dome, también bienvenida. Andre, cuéntanos un poquito sobre ti. Hola, Josué, muchas gracias. Bueno, yo de profesión soy bióloga y trabajo más o menos hace unos 14 años en la parte comercial de mi profesión. Entonces estoy en ventas en la parte comercial, como comenté. Trabajé en Colombia, claro, soy colombiana, por muchos años, pero hace unos 3 años la vida me llevó a Brasil y pues estoy actualmente trabajando allí en Brasil, también en la parte comercial. Sí. Entonces, eso. Súper bien, nos encanta tener a gente que son nuestros proveedores en casa, entonces bienvenida, esperamos que te haya gustado tu estancia aquí en Ecuador y gracias por estar aquí en el podcast hoy con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y también es la primera vez de Dome. Claro que Dome sí. es una compañera de WIST, pero mejor cuéntanos tú. Bueno, chicos, yo soy química pura de profesión, realmente nuevita, tengo 3 años de experiencia, tuve la oportunidad de trabajar en un laboratorio de análisis ambiental, donde pues pude conocer un poquito más del mundo y de cómo se manejan las cosas, pero por la parte de atrás. Realmente eso fue una de las cosas que siempre me llamó la atención de mi carrera, pero luego quise darle un salto, ¿no? Probar algo nuevo y ahora soy parte del equipo de ventas, soy asesora técnica comercial acá en WIST y pues eso, y con mucha expectativa de estar aquí. Igualmente es un gusto para nosotros poder tenerte aquí y compartir cámaras contigo. Vamos de lleno al tema, porque hoy vamos a hablar sobre bioreactores. ¿Qué son exactamente los bioreactores, Andre? Bueno, Josu, pues para hacerte como una pequeña analogía, ¿no? Un poco para ponerlo en palabras más fáciles, haz de cuenta que es como si fuera una suite, por así decirlo, una habitación, en donde le estamos dando las condiciones ideales para que organismos vivos se puedan multiplicar o puedan crecer. Entonces, ¿qué necesitas tú como humano, por ejemplo, para vivir, ¿no? En una suite, por así decirlo, de lujo. Entonces necesitas comida, aire, una buena temperatura, claro, aireación, luz. Luz, claro que sí. Ajá. Entonces, un organismo vivo también necesita de unas condiciones pues, puntuales, ¿no? Para crecer. Y justamente un bioreactor es un lugar sí, en donde podemos colocar a crecer organismos vivos con condiciones puntuales. Entonces, de lo que ella necesita, ese organismo necesita, sea temperatura, agitación, pH, nutrientes, etcétera. Básicamente haciendo una analogía. Sí, y yo creo que cuando una persona dice bioreactor, a lo mejor tal vez solo me pasó a mí, pero yo me imaginaba algo gigante. Pero entiendo que hay diferentes tamaños para diferentes como métodos o desarrollos que quiera hacer la persona. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de qué tipos de bioreactores hay? Correcto, entonces existen bioreactores pequeños desde mesa o de laboratorio que llamamos, desde 500 mililitros, 1 litro, siendo de mesa, por ejemplo, hasta más o menos 15 litros que tú puedes manejar bien. Ya después tienes los piloto, que van en tamaños, por ejemplo, 50 litros, 150 litros, y después pues puedes tener uno industrial, ¿no? A escala ya de producción industrial, como su palabra lo dice. Chévere. ¿Y por qué son estratégicos estos bioreactores como para la industria? ¿En qué tipos de industrias nomás están? Uy, bueno, pues la verdad decir que en una sola industria no, ellos aplican para una cantidad muy grande de industrias. De hecho, me atrevería a decir que para todas. Todo. Sí. Siento que yo también con el conocimiento que he podido adquirir un poquito pues de los bioreactores es un todólogo en realidad que se puede, es lo que conversábamos pues un poquito también, que puede ser tanto como para investigación y desarrollo que se puede utilizar, hasta ya le puedes encontrar un uso ya más comercial, ¿no? Y hacerle ya a nivel industrial. Exacto. Entonces yo te tenía igual una pregunta en ese punto, como que ¿de qué dependería o en qué punto tú escogerías como la capacidad del bioreactor dependiendo de qué quieras hacer o cómo más o menos guiarías esa parte? Pues digamos que todo empieza con una investigación, ¿no? Entonces así tú necesites producir o así tú quieras producir algo, tú necesitas investigar primero para ver si te va a funcionar.
Claro. Entonces yo siempre sugeriría comenzar con algo pequeño de laboratorio para hacer ese primer análisis, esa El primera primer investigación y empezar con un proceso de escalado, que llamamos así, escalado. Entonces, escalar desde las etapas de laboratorio, pasando por piloto y ya pasar a una producción industrial. Esa sería Claro. como la recomendación. Y es importante, Buenísimo, es ¿no? chévere lo que tú dices, Dome, porque de hecho así se produce un tipo de insulina, justo con bioreactores. Entonces estuve leyendo un poquito de cuál era el proceso y claro, hay organismos que producen, son levaduras y ese tipo de cosas que producen este tipo de insulina que al final sí se comercializa. Entonces yo creo que entra de todo por ahí, ¿no? Sí, de hecho, mira que el primer bioreactor más o menos que se empezó a trabajar fue en la Segunda Guerra Mundial, Ya. justamente en la Primera Primera Guerra Mundial, para la creación de la penicilina. Claro. Entonces ahí Claro. fue el primer Muy bioreactor. bueno. Qué loco. Como es el punto de históricamente hablando. partida, ¿no? Ajá. Chévere. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los componentes críticos que tiene este bioreactor? Va a depender mucho del organismo que tú estés o de la célula o del microorganismo que estés allí cultivando, pero le estaba conversando justo a Dome que así algo básico es temperatura, así como estábamos hablando, el humano que necesita básico, pues comida, oxígeno y estar bien, estar cómodo. Ajá. Así mismo, entonces, Vivir un bien. nutriente, ajá, No, pues, nutriente, si fuera yo necesito café. un cafecito, claro. Para vivir bien, para vivir Para tranquilo. vivir bien. Temperatura, pH, control de pH, agitación, quizás son unos de los más básicos. Chévere. Y esos también, bueno, derivan a otros insumos o equipos que se podrían necesitar para hacer estos desarrollos, estas investigaciones, ¿no es cierto? Sí, ¿Tú ibas correcto. a preguntar algo? Sí, o sea, yo tengo una pregunta, no, más bien, creo yo que es súper importante en algún punto de, si es que ya se va a realizar en el tema industrial, me parece que el realizar el previo estudio en un Muy bioreactor importante. va a ser súper importante, o sea, Claro. incluso puede evitarte un error o ver que algo salga mal, entonces hasta ahorrarte millones de pérdida puede ser. Entonces, ¿tú crees que es así de importante? Tal vez Sí. para evaluar los riesgos de un proyecto, puede ser. Claro que sí. Sí, porque digamos que es importante que tú puedas controlarlo en pequeño para ya después pasarlo a escalar, con lo que y tú ver dices. si realmente es viable Por y supuesto. económicamente, pues, viable, ¿no? Sí. Por ejemplo, dentro de lo que has podido ver en proyectos de Tecnal, ¿tienes alguno que digas como que, yo sé que tal vez hay algunos que no se pueden conversar, pero ¿tienes alguno que te haya llamado la atención y que dice, ve, estas personas están haciendo esto? Sí, justo un compañero estaba comentándome que una de las aplicaciones como más curiosas no es tan común, pero me comentó que para biorremediación, más bien, como para obtener metales nobles a partir de la basura electrónica. Tú Ok. sabes que pues Wow. los celulares, los electrónicos tienen interesante, pequeños pedacitos de oro, Sí, sí. cobre y otros metales nobles. Ajá. Entonces, por ejemplo, tú haces una biolixiviación. ¿Qué es? Haz de cuenta que la bacteria va a funcionar como un pequeño minero, que en vez de utilizar pues pica y pala para sacar el oro y los metales, va a utilizar ella misma, digamos que encapsular, por así decirlo, estos metales y separarlos de la basura electrónica. Entonces, Ya. pues es Qué Wow. tremendo. súper interesante. Entonces, yo creo Ya. que el futuro podría ir por ahí, por esa biotecnología. Yo te tengo una pregunta también. ¿Cuál es crees tú que sería uno de los parámetros o ¿cómo se dice esto? Como el riesgo que más se tendría que tomar en cuenta al momento de que tú quieras escalar un proyecto de laboratorio allá hacerlo más grande? Pues Porque me imagino, o no sé, normalmente como los experimentos y las cosas en el laboratorio son micro, entonces poderlo controlar en ese punto puede ser sencillo, pero ya en el momento en el que tú lo quieras hacer más grande, ¿qué crees tú que sería el riesgo más grande que se debería tomar en cuenta? el riesgo más grande, o bueno, lo que se debería tomar en cuenta, sí, es justo poder replicar, o sea, que si yo voy a pasar a mi escala industrial, yo pueda simular o replicar lo que yo estaba haciendo a escala laboratorio, para que pues yo obviamente no tenga el riesgo de que no me vaya a funcionar. Claro, y justamente por eso pienso yo que es esa parte de la experimentación, ¿no es cierto? Y estos equipos de laboratorio que son justamente para eso. Entonces yo creo que sí, justamente. Yo creo que también en el COVID-19 debió tener algún papel importante.
Así es. ¿Cómo jugó el bioreactor para, no sé si fue como parte de, o ayudó al desarrollo de las vacunas, o cómo fue importante en ese sentido? Sí, así es. Digamos que sirvió como investigación, nuevamente como me Claro, hablaba, claro. hablaba, perdón, investigación para esos primeros análisis para esa formulación de vacunas. Entonces sí fue clave, de hecho. A partir de ahí pues se hizo como toda la producción para generación de vacunas. Y como estamos hablando de organismos vivos y microorganismos, ¿sabes las regulaciones que aplican para que una persona pueda operar en un bioreactor y que pueda tener procesos? Me imagino que debe tener procesos de inocuidad, etc. Va a depender mucho si es, por ejemplo, para uso humano, para uso, no sé, vegetal, animal o de bacterias. Pero, por ejemplo, para humanos sí hay como una normativa que tiene que cumplir los equipos, pero obviamente pues cualquier persona que esté capacitada o que tenga el conocimiento puede ser capaz de operarlo. Chévere. André, yo he escuchado que los bioreactores, una de las aplicaciones de los bioreactores también es la fermentación. Sí, eso me pareció súper interesante. Más bien me gustaría que tú me expliques más si es que alguna vez has visto cómo lo han podido aplicar en el tema de fermentación. Y ahí me nace también un poco la duda de cómo podría, ¿por qué un bioreactor me va a ser mejor que una fermentación en un proceso tradicional? ¿Me entiendes? Porque hay un proceso tradicional de fermentación. ¿Cómo podría ser mejor en un bioreactor? Claro. Entonces, al tú tener las condiciones controladas en un bioreactor, vas a evitar que haya contaminación de otras cosas que tú no quieres que te crezcan. Okay. Entonces, tú vas a tener creciendo y fermentando solamente algo que tú quieres. Por ejemplo, una levadura, ¿no? En el caso de una fermentación, vamos a suponer para la fabricación de una cerveza o de un compuesto fermentado. Entonces, tú solamente quieres que te crezca eso. Esa levadura. Ajá. Si tú lo haces en un proceso tradicional, corres el riesgo de que se te contamine con un hongo, con otra bacteria, con algo que no quieres y no vas a tener un producto de calidad. Entonces ahí lo importante es tener el control. El control es lo básico. Y obviamente me imagino que también viene de la mano con la automatización. Correcto. Automatización de procesos. Y es justo lo que hablábamos en el podcast anterior. Mientras más automatizado sea un proceso, menos riesgo se puede tomar, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto. O sea, imagínate... no sé, ¿les gusta el pan de masa madre? Sí, claro. ¿Te imaginas? O sea, como realmente, y yo lo he intentado, personalmente intenté así como... ¿Tienes un bioreactor? Alguna vez... no, o sea, ya ves, necesito un bioreactor genuinamente para ponerme a hacer pancito en mi casa. No sé si es que aplique a esa escala, o a lo mejor hay para gente que lo hace. Sí, no, para kombucha. Y justo de hecho para... kombucha podría funcionar. Eso estaría genial. Dentro de la industria alimenticia sí es. Sí. Entonces... siento yo que en algún punto estamos sobreestimando lo que puede hacer un bioreactor o genuinamente es la solución a los procesos tradicionales. O sea, puede que sea una inversión, sí, considero, pero ya si es que lo llevas a un punto ya de negocio y ya más comercial, puede ser súper beneficioso a que se te pudran tus cultivos o que se te pudra tu pan, ¿entiendes? Claro. Entonces, pero tú tienes personas que han hecho esto, o sea, que se usa en panificación. Sí, de hecho, digamos que industrias que se dedican justamente a la producción de levaduras para panificación, ellos usan la parte de los bioreactores para la producción de sus levaduras, más bien para la multiplicación. Claro, y igual dependiendo de qué volumen necesiten producir. Correcto. Pero generalmente siempre empiezan a escala laboratorio para ya pasar a escala industrial de producción. Porque hay una fórmula y este medio también yo entiendo que va a depender mucho de qué es lo que quieres hacer. Pero ¿qué tipos de medios tenemos para los bioreactores? ¿Te refieres medios de cultivo? Sí, los medios, o sea, sí medios de cultivo, pero también, claro, el medio donde están. Donde están creciendo, digamos. Sí, exactamente. Bueno, hay desde medios comerciales, por ejemplo, que tú puedes comprar, pero claro, el costo se eleva un poquito. Como también hoy en día se está investigando mucho utilizar como medio de cultivo lo que sobra de otras industrias. Entonces, por ejemplo, la melaza de la caña, bagazo de caña también como medio de cultivo. O sea, subproductos, el suero de leche que sobran de otras industrias, se está estudiando mucho para que sirva como medio de cultivo para crecimiento. Claro, es que igual estos procesos son biológicos. Simplemente lo único que estamos haciendo es controlar y observar. Exacto. Y eso creo que también vendría a ser la principal función de un bioreactor, que tú puedas
como tú dices, hacer que crezca solamente lo que necesitas. Eso me parece súper chévere. Cuéntanos un poquito de Tecnal. Entiendo que, obviamente, Tecnal tiene todos los bioreactores. Si ustedes necesitan un bioreactor, lo pueden conseguir con nosotros. De la marca Tecnal, buenísima. Cuéntanos un poquito de la ventaja de los bioreactores de Tecnal. Claro. Bueno, pues como lo dijiste al principio, somos un fabricante brasilero. Que a propósito tenemos 50 años en el mercado. Vamos a cumplir 50 años en mayo. Súper, felicitaciones. Gracias. Y así como dato curioso, allí en Brasil fuimos el primer fabricante nacional, o sea, brasilero, de bioreactores. Wow. Entonces, pues eso nos dio como un conocimiento un poquito interesante porque fue como con ese intercambio de conocimiento con los clientes que fuimos desarrollando nuestros equipos. Claro. Entonces, que digamos nos hace un poquito diferentes el poder customizar de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿no? Entonces, no es como que te tengo un bioreactor de catálogo y ese es el que te ofrezco y ya, acartonado, sino que tú qué vas a trabajar, qué necesitas, qué le podemos quizá modificar, qué parámetros podemos controlar, qué sensores le podemos colocar. Entonces es eso. Pero por supuesto en Tecnal tenemos otras líneas de equipos también bastante completas. Chévere. Y dentro de esas, dentro de la industria alimenticia, porque me parece que es una aplicación interesante la de los bioreactores. ¿Qué otro tipo de cosas podrían acompañar este bioreactor dentro de un proceso de desarrollo? Obviamente va a depender mucho de qué es lo que estén desarrollando, qué es lo que se quiera desarrollar. Pero ¿cuál podrías decir que son los top tier de los productos de Tecnal en ese sentido? Junto con los bioreactores. Entonces, Ajá. por ejemplo, bueno, los bioreactores, cámaras para pruebas de estabilidad, por ejemplo. Ya. Entonces, para hacer pruebas de estabilidad de los productos que tú vas a producir o que ya produces. Toda la parte de análisis físico. Por ejemplo, si tú estás hablando de la parte de alimentos, los equipos para análisis físico-químico, justamente para que tú veas el porcentaje, no sé, de proteína, de fibra, de grasa, de esos productos alimenticios. Esos Ya. serían como los tops. Buenísimo. Cuéntanos un poquito más sobre tu experiencia trabajando con la marca. Creo que sería interesante para las personas que nos están escuchando y que a lo mejor tienen pensado en adquirir un bioreactor y nos cuentes cómo les ha ido a ustedes con eso. Y me parece importante el punto que tú tocas de que se puede customizar. ¿Hasta qué punto se puede customizar un equipo? Listo. Bueno, pues primero te cuento un poquito de la experiencia. Como les decía, llevo 3 años pues allí en Tecnal. Sin embargo, antes yo ya trabajaba con la marca porque trabajaba en la parte comercial del distribuidor de la marca en Colombia. Entonces también ya conocía un poquito de la marca. Y bueno, en mi experiencia he podido aprender muchísimo más, por supuesto, porque Claro. digamos que tengo la oportunidad de visitar clientes desde México hasta Argentina, acompañando a nuestros distribuidores, como por ejemplo ustedes. Entonces eso nos hace como conocer un poco en qué está trabajando, qué se está investigando, ¿no? Cuál es como el fuerte quizá, cuál es la necesidad. Y podría decirte que, por ejemplo, en esta parte de Sudamérica y México se está investigando bastante en biotecnología. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros mayores mercados actualmente es Argentina, Chile. Están de pronto invirtiendo bastante en biotecnología. Pero, por supuesto, nuestros países acá de la parte andina, Colombia, Ecuador, Perú también, están ya empezando también a... No se están quedando atrás. No, por supuesto que no se están quedando atrás. Claro que Europa pues ya lleva un poquito de años avanzado a nosotros, pero ya estamos caminando, que es lo importante. Sí. Y respecto a la parte de cuánto puede escalar un equipo o qué tan customizable se puede hacer. Perdóname. Pues la verdad se puede customizar dentro de lo que sea factible para nuestro conocimiento como fabricantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay cosas que podemos customizar como, no sé, necesito colocar un sensor especial en la tapa y es de X diámetro. Podemos quizá hacer una entrada especial para ese sensor o para esa entrada de ese diámetro puntual. No, queremos una altura un poco diferente. Hemos hecho algunas customizaciones así. Entonces, por ejemplo, el vaso un poquito más largo Más y menos y un poquito más angosto. angosto. Y así, digamos que depende. Si está dentro de nuestro conocimiento, lo podemos aplicar. Pero en principio hace lo mismo, solamente las características es lo que cambia. ¿A eso te refieres con customización? Exacto. Por ejemplo, si tienen algún cultivo que requiera
como luz Sí, tenemos, por ejemplo, para fotoperiodo, Ajá. que entonces, por ejemplo, para crecimiento de microalgas, de organismos fotosintéticos, entonces tenemos el Sí, fotoperiodo. de hecho tenemos un artículo en nuestro blog sobre Fotobioreactores. fotobioreactores y las microalgas, de Ajá. cómo esto puede ser un paso para la medicina. Bueno, ahí les invito a que lo lean, les vamos a dejar aquí en la descripción el blog. Pero chévere, André. Dentro de las industrias, hablamos de la industria de alimentos, hablamos también un poquito de la industria farmacéutica, cuando apenas tocamos esto de la insulina. ¿Qué otras empresas se te ocurre que podrían utilizar los bioreactores? Ujú. Bueno, entonces... O industrias, perdón. Industrias, más bien, sí. Tenemos la industria, por ejemplo, medioambiental, para hacer bioremediación. Se está trabajando mucho en el tema de bioremediación, tanto de suelos como de cuerpos de agua, biolixiviación, como les estaba comentando ahorita, para la recuperación de metales pesados o de metales nobles. ¿Hay algo que se esté trabajando con petróleo? ¿Alguna Sí, cosa así? claro. Eso me parece también que incluso, por ejemplo, para bioremediación de cuerpos de agua que han sido contaminados con diésel o con petróleo, claro. se utilizan unas bacterias para que puedan, por así decirlo, extraer o como dividir esa contaminación del petróleo o del diésel y entonces ya poder tener una agua, pues, sin contaminar. Ya. Buenísimo. Ay, Andrea, una pregunta. ¿En algún punto podría el bioreactor, dentro de mi conocimiento, funcionar como una planta de tratamiento de un agua residual o algo así? Tanto como una planta no, pero sí como quizá como un medio para investigar qué tipo de microorganismos, porque esto es todo un mundo, ¿no? O sea, es un mundo Sí. que Claro. apenas Sí, sí. se está conociendo. Claro. El poder, por ejemplo, de los microorganismos. Entonces, como una planta de investigación, por así decirlo, para saber qué microorganismos pueden ser benéficos para la descontaminación o recuperación de agua. Claro, o sea, como para recuperar el recurso Exacto, en algún punto que ha sido que contaminado. sea rentable, de una forma rentable. Así es. Súper, súper chévere eso. ¿Y qué otras industrias? Quizá por ahí se me escapa. Bueno, la industria farmacéutica es muy importante, la industria de investigación y desarrollo, por supuesto. Bueno, en realidad, una muy clave y sobre todo también en nuestros países que están migrando un poco de, por ejemplo, fertilizar o utilizar agroquímicos para la Ya. parte de biológicos. Claro, buenísimo. Ajá, entonces básicamente es ¿de qué se trata? Poner a la biología, que es los microorganismos, células y tal, a producir. Ajá. ¿Cierto? Entonces, lo que, por así decirlo, una ciencia ancestral, lo que ya ellos sabían hacer, pero que nosotros desconocíamos, poderlo investigar utilizando un bioreactor y pues... Hacerlo obviamente, repetible y exactamente. escalable, ¿no es cierto? Sí. Y por ejemplo, sí, esto me parece chévere, porque conocemos los riesgos de los pesticidas en la comida. Para nuestra salud incluso. Correcto. Entonces, estos bioreactores podrían ayudarnos a generar algún biopesticida que no sea tóxico, que no sea dañino. Claro. Sí, por supuesto. De hecho, actualmente tenemos una cantidad importante de clientes que se dedican justo a la fabricación de biológicos como biopesticidas, biofertilizantes, bioinoculantes, biodefensivos, todo lo de la palabra bio, que significa que está hecho a partir de, bueno, no todo, pero algunos a partir de microorganismos. Y ya ha habido un boom de la biotecnología en estos últimos años, ¿verdad? Sí, de hecho, fíjate que, discúlpame, No, países tranquilo. como en Europa, como España y otros países por allí de Europa, están migrando ya a que todos sus programas de fertilización sean más con biológicos y dejar a un lado los agroquímicos que Wow. se han Buenísimo. demostrado que son no solo nocivos para nosotros como humanos, sino para el medio ambiente en Por general. supuesto, por supuesto. Y los riesgos que trae eso a la salud. Exacto. A largo plazo, a corto y largo plazo. Ujú. Estos equipos, André, ¿necesitan ser calificados? ¿Tienen la posibilidad de ser calificados? Sí, claro, se pueden calificar por las personas que tengan el conocimiento y es Ajá. simplemente calificar los parámetros. Entonces, por ejemplo, tú puedes calificar la parte de pH, si está funcionando, si está Perfecto. tomando sus parámetros o no. Puedes calificar, dependiendo de los sensores o los parámetros que estés controlando, puedes calificar cada uno de ellos. Bien. Y háblanos un poquito o sea, de qué es lo que ocurre a nivel, dentro de tu campo de expertise como bióloga, qué es lo que ocurre dentro del bioreactor ya per se. O sea, solo pones tú un poco del cultivo antes para que crezca. ¿Cómo Correcto. funciona eso?
Entonces, la idea es que tú colocas, por ejemplo, vamos a suponer que estamos poniendo a crecer bacterias, hongos, levaduras, algo así. Entonces, tú pones una parte del inóculo, que significa una cantidad pequeña de este organismo, y él, con las condiciones ideales, de nuevo haciendo la analogía de las condiciones ideales, se le va colocando pues sus nutrientes, su pH que necesita, su oxígeno si es que precisan de oxígeno o no, y él de manera, como haga su crecimiento, sea exponencial, polinomial, va generando su reproducción, o sea, se va multiplicando, se va generando, ¿cierto? Pero también llega un punto en el que hay una sobrepoblación, por así decirlo, de biomasa. Entonces es ahí donde yo ya termino mi bioproceso porque pues yo ya obtuve lo que me interesaba, sea un producto de interés o simplemente producción de biomasa. Claro, o sea, en algún punto, tanto como puedes controlar para que crezca, puedes también controlar para que se detenga. Correcto. ¿Sí? ¿Y cuándo crees tú que sería el momento donde dices ya hay que detenerlo o cómo... O en qué punto o alguna aplicación que tú hayas visto que alguien ya lo hizo, que dijo tengo que detenerlo y pues ahí lo cuadró para que se detenga? Bueno, va a depender mucho de lo que quieran producir, por ejemplo. Digamos que es un bioproducto a partir de una bacteria. Entonces, un ejemplo, ácido láctico a partir de una fermentación de bacterias. Entonces, cuando el investigador sabe que ya obtuvo su ácido láctico o su bioproducto, por así decirlo, ya dice no. Si yo dejo creciendo más tiempo esas bacterias, pues ellas, ¿qué va a pasar si hay exceso y hay pocos nutrientes? Pues va a empezar a haber muerte celular y ya no te va a interesar porque también tu bioproducto pues no va a tener las características que quieres. Entonces es como ahí el punto, ver, dependiendo de lo que necesites. ¿Sabes qué? Me quedé pensando en algo y quiero que me lo amplíes un poquito más, en el tema de las vacunas. ¿Cómo es ese estudio en el bioreactor? ¿Cómo comienza y cómo se va a desarrollar? Bueno, eso es un estudio bastante interesante y también pues obviamente con mucho conocimiento y ciencia por ahí. Claro, se me escapa un poquito también tranqui, pero así como un breve resumen es, básicamente se utilizan, por ejemplo, muchos de los estudios, ¿no? Hay estudios que se hacen de maneras diferentes. Por ejemplo, uno de los estudios es utilizar bacterias como un pedacito de su genética para transportar ese virus que yo quiero digamos que multiplicar para yo producir mi vacuna, que es la que quiere atacar ese virus. Entonces lo que hago es multiplicar esas bacterias que van a tener ese pedacito de gen con ese virus y voy a generar entonces así, digamos que, bueno, el conocimiento y lo que necesito para poder producir esa vacuna y atacar pues ese virus. Claro, pero entonces es la parte de multiplicación. No sale de mi cabeza ahorita el hecho del pan de masa madre que tú decías. O sea, porque siento que básicamente es una analogía a lo que hace un bioreactor. O sea, yo tengo mi levadura y le pongo un poquito en el pan. Luego, cuando ya la masa está crecida y todo eso, es porque se ha regado y las bacterias están produciendo este CO2 para que crezca y se eleve. Entonces, me parece, es la aplicación chévere, como más común, se puede decir, para que todos entendamos qué es lo que está ocurriendo en un bioreactor, ¿no? Sí. Fíjate que antes le contaba a Dome que también había una aplicación un poco curiosa y era la producción de carne cultivada. Claro, es verdad. Y tenemos un podcast de carne cultivada. Hablamos de eso alguna vez. Bueno, no sé, ¿tú qué opinas de la carne cultivada? Ya como para ponerle ahí... Pues yo la veo bastante viable, ¿sabes? Como alternativa un poco para dejar la ganadería tradicional. Porque hay mucha gente que está en contra de la es que carne es como de genéticamente creada, la carne de laboratorio. Pero también hay mucha gente que está en contra de la ganadería, como... Correcto. Imagínate, ahí pregunté yo, y bueno, me respondieron súper bien. Yo dije, pero entonces puede ser, si es que está así como genéticamente modificada, puede ser como carne para veganos, está bien, y fue no, Dome, todavía son células animales. Son células de carne, sí, animal. Pero, ok, o sea, pero al final no es carne, a mí no me parece que sea carne. O sea, ¿por qué no sería carne? Ya hablemos de por qué no sería carne. Porque finalmente estás utilizando células, ¿no? Células animales, por supuesto, claro. Células animales. Células que vienen o de la vaca o del pollo o del cerdo, por ejemplo. Oye, si quieres. O sea, es que yo no sale de mi cabeza como la imagen ya se comienza a propagar. ¿Y qué se hace? O sea, ¿se forma un pedazo de carne? Masa. No sé. La idea es que se va produciendo a nivel industrial y sí, la idea es que al final produzcas carne un pedazo de carne para poder comértela. Pero claro, no va a tener la forma de tu tomahawk. Eso, es que el huesito en el centro. En mi mente veo dentro del bioreactor así como que un tomahawk metido. No creo que funcione así. No creo. O a lo mejor
te va a sacar fibras, ¿no es cierto? Fibras Sí, de claro, tejido. sí, porque pues es, digamos, lo que se hace a partir de la multiplicación celular de una célula. Pero perfecto. Hablando del tema de carne mismo, ¿se puede utilizar para hacer órganos en laboratorio? O sea, porque eso también está en auge ahorita. Está en auge, de hecho se está investigando bastante. Con los bioreactores. Sí, incluso. sí, desde Wow. investigación en laboratorio también. Qué locura. O sea, es un montón, un mundo, como tú dices. ¿Qué le recomendarías entonces a una empresa o a un emprendimiento tal vez que quiere iniciar biomanufactura? Ujú. Bueno, le recomendaría primero, pues digamos, por ejemplo, si quiere la implementación de un bioreactor, que sea un bioreactor de laboratorio pequeño. Porque si, claro, todavía tal vez no conoce las características de su proceso, tal vez está apenas como iniciando esa investigación y desarrollo que hablamos al principio, que lo pueda hacer desde escala pequeña o escala laboratorio, para que pueda empezar a controlar sus condiciones, lo que necesita el organismo celular o el microorganismo, para poder multiplicarse adecuadamente. Una vez ya entonces tenga como mapeadas esas características, pasar entonces ya a hacer el escalado, entonces ya pasar por ejemplo uno de 55 litros, 170 y por ahí los industriales. Y también yo creo que es importante que la persona que esté iniciando, que la empresa que esté iniciando esto, debe tener muy claro qué es lo que va a desarrollar. Sí. Para que así mismo pueda tener las características del bioreactor, porque me imagino que un vaso más angosto y más alto como el que le solicitaron es para algo específico. Entonces, ¿qué tan modulares pueden llegar a ser en ese caso los bioreactores? ¿Pueden llegar a ser modulares? Digo, sí, si bien es importante que tuvieran clara, por ejemplo, la investigación que quieren llevar a cabo o el microorganismo que quieren multiplicar, podría ser modular en el sentido que alguien dice, no, yo quiero empezar a investigar, ocurre mucho en las universidades, por ejemplo, quiero empezar a investigar, a generar investigación de microorganismos, pero todavía no sé algo puntual. Entonces puede ser algo muy modular, un vaso sencillo, unos sensores específicos o unos sensores, básicos como pH, oxígeno, temperatura, y ya entonces puedes empezar a investigar diversos claro, como para que la inversión no sea solamente para este tipo de microorganismos voy a comprar un bioreactor, sino que ya sea un poquito más. Chévere, André. Oye, yo creo que podríamos seguir de largo con esto, pero ha sido bastante la información. Yo tengo una pregunta. Yo ya iba a cerrar, pero claro. Claro. ¿Qué tan frágil? O sea, mira, porque hablamos y ya creo que quedó súper claro que el corazón, pues, de todo este tema de los bioreactores son microorganismos vivos. Como, ¿qué tan frágil crees tú que es el sistema como a un poco de cambios bruscos puede ser, o si es que algo sale mal? ¿Me entiendes que...? La pregunta yo creo que sería, ¿algo puede salir mal con los bioreactores? Ok, sí. Podría salir mal si tú no lo colocaste en tu programa. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes generar un programa o receta, como le llamamos, en donde tú, básicamente como una receta de un alimento. Literal. Temperatura, tal. pH, tal. Nutrientes, tanto. Tiempo, tanto. Tú generaste ese programa y la idea es que pues no lo tienes todo controlado y automatizado, porque en caso de que, por ejemplo, algo se esté saliendo de control, la temperatura se me está subiendo un poquito, se me está bajando, inmediatamente se activan algunas cosas de manera automática para controlar. Okay, o sea, no permite que se muera tu proyecto de una. Correcto. Porque, claro, o sea, puede suceder hasta el ambiente, me imagino yo que puede calentarte un poquito más donde esté el equipo y se muere tu pan. A ver, no sé si pan y se muere tu pan de la nada, ¿me entiendes? Entonces, claro, tú triste vas a ver al siguiente día y eso está ahí ya muerto. Entonces, claro, el equipo es lo suficientemente inteligente como para compensarse en caso de que exista algún, entonces no es tan frágil el sistema, es bastante robusto. Lo puedes controlar, sí. Buenísimo. Ya, bueno, y ahora que ya hiciste una pregunta, yo iba a cerrar, pero se me ocurre otra pregunta. En este mundo digital, donde la IA está cada vez más fuerte. Somos más tecnología. ¿Cuál es el plan? ¿Qué papel podría tener esta inteligencia artificial en los bioreactores? Yo creo que hay ventajas. Sí, claro. Yo creo que, como es algo que les estaba diciendo, se desconoce muchísimo todavía del poder, por así decirlo, que tienen muchos microorganismos. Es con ayuda de la inteligencia artificial poder, qué condiciones yo le puedo colocar a este microorganismo o organismo celular para poder producir X producto o X bioproducto. Entonces, con todo el
por así decirlo, el conocimiento que podemos tener con la inteligencia artificial, Claro. pues podría ser un poco más, ¿Te imaginas eso? O sea, acortar los tiempos. claro, y es un sinfín, o sea, de aplicaciones. Medio se te ocurre algo y con la ayuda que nos está dando ahora la IA, puedes, y bueno, si ya tienes el bioreactor a la mano también, ¿no? Sí, también. puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Puedes hacer Como es que como locuras, claro. hemos conversado de que se puede aplicar en absolutamente todo. Si se te cruza una idea medio loca por ahí, Sí. puedes sacarla adelante, ¿no? Entonces para eso nos Bueno, sirve y la el tema de tecnología. la IA es otro Es tema. otro, claro, sí, otra tema, cosa, porque hay un pero montón, profundísimo. sí. Y tenemos, de hecho, también les invitamos. Vamos a dejarles todas estas referencias aquí en el video. Pero también tenemos un tema hablando sobre la IA. Y cada vez está más fuerte. Yo pienso que si se aplica dentro de los equipos como tal, esta parte de automatización que ya lo hacen, va a ser muchísimo más inteligente. Correcto. Chévere. Así es. ¿Alguna otra pregunta? No, yo creo que ahí estamos, podemos concluir que al final el futuro. Compren un bioreactor. ¿Cuál es el futuro? Yo ¿No? tendría uno Ahora en con mi casa. todas las herramientas que tenemos y con un bioreactor podemos llegar así lejos. Oye, André, muchísimas gracias por tu No, tiempo. Gracias por la ustedes. conversación. Creo que nos divertimos bastante. Fue bastante interesante el poder No, estuvo compartir súper esto. chévere, André, gracias. La verdad es que yo no tenía mucha idea de los bioreactores hasta que nos pusimos a conversar un poquito y todo, pero me queda mucho más amplio el panorama. O sea, me queda mucho más claro, perdón. Y es bastante lo que puede abarcar. No sé si quieres dejar un mensaje a la audiencia al final. No, bueno, pues si de pronto tienen la intención de o están pensando en investigar con un bioreactor, pues que saben que cuentan con empresas como WIST y por supuesto con nosotros como fabricantes, donde les podemos apoyar, ¿no? A lo que necesiten. Muchísimas Claro que sí. gracias. Y gracias también, Dome, por estar aquí hoy. Espero No, que gracias a podamos ustedes. tenerte en Estuvo- cámara más tiempo. Sí, Más súper, veces. súper la conversa, chicos. Muchas gracias. Listo. Gracias, No se gracias. olviden de seguirnos en redes sociales. Vamos a dejarles todo aquí en la descripción y los recursos que hemos hablado en este episodio. Igualmente vamos a dejarles un brochure donde pueden ver los equipos de Tecnal. Si es que tú estás interesado, escríbenos a ventas@wis-medice.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Si quieres participar en el podcast, también nos puedes escribir al correo que te vamos a dejar aquí abajo. Y nada, esto fue todo y nos vemos la próxima.